Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Finanzars. Hoy contamos con la presencia de Eva Sacco. Ella es economista y CFO de Moovit. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Martín? Un gusto. Muy bien, gracias por brindarnos unos minutos para contarnos primero qué pasa con el dólar. Bueno, vamos a empezar por ahí, pero después también entender algunas cuestiones de educación financiera, diversificación, inversión, ahorro. Vamos a entender un poco más de eso también. Y empecemos por el dólar, como te decía. Bueno, Vemos un dólar que, claro, que empezó, que terminó el año a la baja y en los últimos días cambió esa tendencia. ¿Qué podemos esperar en este primer trimestre de 2025? Mira, los economistas veníamos viendo desde hace varios meses, ¿sí? Un dólar que venía atrasado, ¿sí? ¿Qué significa que venga atrasado? Que si uno compara la evolución de precio general de la economía, el dólar es un bien más, un activo más, viene evolucionando muy por debajo del resto de activos. Eso por un lado, del resto de bienes y del resto de los precios. ¿Qué pasa? Eso por un lado fue positivo en términos de inflación porque tiró para la baja la inflación, pero al mismo tiempo está generando, el dólar es un activo muy especial, tensiones, o sea, no es menor el tema el boom de argentinos en Brasil, que le está yendo. Eso tiene que ver con el dólar planchado que tenemos, con que nosotros estamos caros en dólares, o sea, las cosas que hoy en día son viajes al exterior, importaciones, productos que se cotizan en dólares, son baratos en términos promedio. No estoy hablando de que sea barato ir a comprarte un iPhone, si puedo decirlo, pero en términos históricos estamos baratos, ¿sí? Y al mismo tiempo Brasil devaluó, es nuestro principal socio comercial, está al lado, sí. Entonces eso genera muchas tensiones, ¿sí? Por otro lado, el campo, que es nuestro único sector que es superavitario en dólares, o sea que ingresa más dólares de los que salen, está con bastantes problemas porque tiene muchos costos dolarizados justamente y están caros. Todo lo que pasó los últimos días con los Grobo tiene que ver con eso. Y por otro lado, este esquema que armó el gobierno para estabilizar el dólar del carry trade, de hacer que el dólar se mueva muy por debajo de lo que es la tasa de interés, termina generando en algún momento tensiones. Es un negocio interesante, pero cuando un actor grande como por ejemplo Toyota desarmó su carry trade y se fue, sí, eso puede generar tensiones y el gobierno por ahora las viene estabilizando, haciendo que vendiendo dólares, pero no es algo que eso se pueda hacer infinitamente. Entonces, por todas estas cuestiones podemos decir que el dólar está atrasado. También hay otras regiones más estadísticas, si querés, que si uno analiza el valor promedio del dólar, estamos histórico en términos reales, o sea, descontar inflación, estamos en valores que uno podría comparar con periodos históricos donde el dólar también estuvo atrasado y fueron previos a situaciones, sí, de crisis y devaluaciones. Entonces, por todos esos motivos, la verdad es que los economistas estamos pensando que el dólar está atrasado y que este precio no se va a poder sostener, que no es un precio de equilibrio. Hablas de ese precio de equilibrio y hace un mes pensábamos el dólar rondando los 1.000 pesos. Sí. Se vislumbraba que estuviese recién en febrero o marzo, 1.250, 1.300, y ya principios de enero, sí, lo estamos viendo en 1.200 aproximadamente, o rondando, sí, ese número. ¿Era esperable empezar el año así? ¿Y qué podemos esperar en marzo entonces? Mira, por ahí ni siquiera... Obviamente los economistas podemos decir muchas veces qué, sí, pero no cuándo. Claro. Es un problema que tenemos. Pero bueno, uno sabe que hay como ciertas fechas que son como medio límites y son medio bisagras, uno analizando la historia económica reciente con el tema dólar. Uno es fin de año, porque las empresas cierran balances, porque se hacen, digamos, pagos, etcétera, y cierres. El gobierno también paga deuda, etcétera. Entonces también hay tensiones, digamos, porque se pagan los aguinaldos, la gente consume más, se empieza a ir a las vacaciones. Sí, pero entonces, las empresas también venden para pagar esos aguinaldos. Las empresas también venden para pagar esos aguinaldos, pero hay una demanda mayor. Es un momento de tensión, podemos decir, es un momento de tensión, diciembre. Históricamente, en dólar y en muchas otras cosas, ¿no? Claro. Pero en dólar también. Después otro momento de tensión es marzo, porque es similar la situación, ¿sí? Es como que a veces el año arranca en marzo. Sí.
Y después a mitad de año. ¿Por qué? Porque en marzo, abril arranca lo que se llama la cosecha gruesa y empiezan a ingresar los dólares. Entonces, si vos llegás hasta marzo con la situación estabilizada y te empiezan a liquidar dólares, como dijimos, el campo es superavitario, entonces si empieza a haber liquidación, si, digamos que siempre algo se va a liquidar, si se llega hasta marzo, abril, ahí sigue la situación. Igual hay que hacer una observación, porque por ejemplo el año 2022 la liquidación fue muchísimo menor de lo prevista porque también había sequía, además. Había sequía, había atraso cambiario, sí. Y el campo fue liquidando muy a cuentagotas y hubo que armar un dólar soja, varios dólares especiales para que liquiden, que eso fue como una devaluación encubierta. Sí, había 37 tipos de El cambio. año pasado fue mucho más tranquilo, ya no había, digamos, tantas tensiones en términos financieros, ni había sequía, bueno, entonces fue mucho más tranquilo. La idea es que si se llega a diciembre, probablemente se llega hasta julio, después en julio se termina la cosecha gruesa, viene la cosecha fina que es muchísimo más raleado, todos los ingresos de dólares, y viene ya la segunda mitad del año que es mucho más fuerte en términos de vencimientos, tanto del sector público como del sector privado, y también ahí aparecen siempre, fíjate que las devaluaciones importantes de las monedas siempre históricamente se dieron de julio para adelante. Entonces yo creo que hay que mirar muy bien qué es lo que va a pasar entre marzo y abril con la... Si se le, digamos, cuál va a ser eso es más político que sí, económico, esa tensión entre campo y el gobierno de dónde van a dejar el dólar, sí, a ver quién le tuerce el brazo a quién, y después si eso se supera hasta julio no va a volver a haber problemas. Igual si uno viene estructuralmente, vuelvo a destacar, la situación es complicada y no es un dólar de equilibrio que se pueda sostener. Está claro, y hablas de una tensión política, por supuesto, en un año electoral y en un año en el que, según Luis Caputo, se va a levantar el cepo. Progresivamente se fueron tomando algunas medidas, como la quita del impuesto país, sí, dólar blend y un montón de cuestiones que habrá que ver qué pasa en los próximos meses, pero ¿para cuándo vislumbras el levantamiento del cepo y qué devaluación se vería si fuese, como decís, después de la cosecha, por ejemplo? No me pidas que di un número, te puedo decir que el dólar está muy atrasado. Okay. Pensá que el dólar llegó a un máximo de unos 1.600, sí, casi 1.600 pesos en agosto, y después tuvimos un promedio de 2,5 siendo muy buenos de inflación mensual, ¿sí? Y ese podríamos haber pensado que era un dólar de equilibrio. Tenés que el crawling pack de 2% mensual. No, está bien, pero en ese momento podemos decir, bueno, estábamos con una situación donde éramos superavitarios en dólares, no teníamos, el Banco Central estaba comprando dólares todo el tiempo constantemente, después a partir de ahí empezó a bajar justamente por esto. Entonces podemos pensar que volver a esa situación de un dólar de 1.600 actualizado con un 2,5 de inflación promedio mensual, bueno, te va a dar aproximadamente cerca de 1.800, 1.900 dólares, claro, pesos el dólar. Es una cuenta de almacenero, por favor, no la tomen en cuenta ahora que la dije. No, uno podría pensar un dólar de ese estilo. Lo que pasa es que cuando se dan estas situaciones de corridas, ¿sí? Más allá de, no me lo quiero tomar a risa, cuando se dan estas situaciones de corrida, uno sabe dónde está el dólar, pero no sabe dónde lo va a buscar después. Claro. Porque todos los precios relativos se reacomodan. Entonces no es solamente el dólar se reacomoda, pero después se reacomodan los alimentos, después hay que dar aumentos de salarios, después el Estado, sí, es toda una cadena, sí, donde vos, ¿a dónde lo vas a buscar? No es que se evalúa, se acomoda ahí y listo. Es como, si muevo solo esa variable y el resto quedan, por ahí el dólar se queda ahí, pero es muy difícil que eso suceda. Se entiende. Lo vamos a ver, como decías, en la cadena, empezando por la logística, combustibles, y ni hablar de la producción, importación de insumos. Y pensando en esto y en lo que pueda llegar a pasar dentro de tal vez 5, 6 o 7 meses, ¿qué tiene que hacer el argentino hoy? ¿Compra dólares? ¿Qué le recomendás al pequeño ahorrista? Ya yéndose al pequeño ahorrista, a ver,
Es difícil dar una recomendación general, quiero que se tome en cuenta que es muy general la recomendación. Sí, todos los presupuestos son y distintos. Todos los presupuestos son distintos y todas las situaciones de cada inversor y de cada familia y de cada persona son distintas las situaciones personales. Ahora, pensemos en una persona promedio, un inversor pequeño, promedio, que no tiene ninguna situación extraordinaria. ¿Sí? Pensemos en aquel que puede comprar sus $200 a través del banco o MEP, por ejemplo, pensando en 200, que es ese límite que está que tiene un sobrante. Sí. A mí me gusta siempre recomendar, como economista, quiero que la economía crezca, quiero que se dé trabajo, siempre me gusta recomendar inversiones en la economía real, es decir, trata de o comprar acciones, apoyar empresas de tu país, o ponerte un negocio, o sea, lo que uno dice con la boca, digo, hay que defenderlo con el bolsillo. Pero en una situación como la actual, donde estamos en una situación medio complicada en términos de estabilidad más cambiaria que financiera, y con caída del consumo muy importante, porque tenemos una caída del consumo interno muy relevante por la caída en los ingresos, que si bien los últimos meses se vinieron acomodando, están muy lejos de los promedios históricos para lo que es Argentina. Yo recomendaría una inversión que sea defensiva en términos de defender el poder adquisitivo en moneda extranjera, ¿sí? Entonces, activos dolarizados. Si vas a invertir en economía real, en acciones, alguna energética, ¿sí? Porque es un sector que le está yendo bien y que tiene mucha proyección a futuro. Obviamente las acciones sabemos que son volátiles. Sino un activo más financializado, dólares, puede ser dólar cripto, también como posibilidad, puede ser algún activo atado, digamos, con precio dolarizado, tipo alguna cripto como Bitcoin, que obviamente hay que hacer la salvedad de que cuanto mayor ganancia, mayor riesgo estás asumiendo, claro. ¿Sí? Pero sí, recomendaría inversiones atadas al dólar. Después tenemos los bonos tipo L30 del gobierno, que obviamente también es más riesgo porque justamente por todo lo que estamos viendo, año electoral, situación de caída del consumo, eso va a generar una caída en la recaudación, etcétera, tiene mayor riesgo, también tiene mayor ganancia. Si estás dispuesto a asumir mayor riesgo, vas a poder generar mayor ganancia. Y una cosa, tomar en cuenta, porque en una situación como esta, donde todos estamos viendo cómo hacer para estirar esos pesos que tenemos, están a la orden del día las estafas. Entonces, les quiero abrir los ojos a todo el mundo con el tema de las estafas. Recuerden que cualquier inversión que promete una ganancia muy alta tiene mayor probabilidad de ser una estafa. No significa que todas las sean, claro, pero hay que tener cuidado. Eva, ahora nos vamos a meter en cada ítem que mencionaste, pero primero le quiero hablar a la gente, les quiero contar que por menos de lo que sale una pizza por mes, podés contar con recomendaciones de un asesor financiero matriculado, y eso lo vas a conseguir a través de Finanzars Click en la descripción, donde están los links, o en las tarjetas que ves en este video. Y ahora sí nos metemos en profundidad en esto que estabas mencionando sobre cómo realzar esos activos en dólares y cómo generar esa inversión para el pequeño ahorrista y pequeño inversor, marcando la diferencia entre el ahorrista y el inversor, por supuesto. Y empecemos por esas acciones que mencionabas. ¿Sobre cuáles te volcarías? Hablábamos de energéticas, pero también estuvieron creciendo mucho en este último tiempo. ¿Están lejos de su techo? ¿Todavía conviene? Háblame un poco de eso. ¿Las energéticas? Sí. Sí, yo creo que las energéticas de Argentina, digamos, siempre pensar que hay una diferencia entre el que opera en el mercado como una inversión más a largo plazo con el que está haciendo y tratando de hacer una diferencia, ¿sí? O haciendo lo que uno puede decir trading o algo similar, de ganar y perder. Eso, bueno, tiene posibilidad de ganar mucho, también posibilidad de perder todo, y hay que saber, ¿no? Hay que saber y dedicarle mucho tiempo también. Digo siempre, no lo hago el trading porque es un trabajo, no es una forma de obtener renta. Trabaje. Yo no lo veo como una renta, lo veo como un trabajo, ¿no? Hay que saber en qué invertir y correr un riesgo importante. Sí, hay no gente es que le da a trabajar el dinero y ya. No es poner a trabajar el dinero, eso también es algo que hay que decirle a la gente. O sea, si querés hacer
operaciones y ganar en la compra-venta, ojo, hay que formarse, hay que saber, hay que aprender de los expertos y hay que estar dispuesto a correr riesgo y dispuesto a dedicar muchas horas del día. Bien. Por ahí no es algo vendedor lo que digo, pero bueno. Pero es una realidad. Es una realidad. Bueno porque incluso ahora te dejo cerrar la idea, pero es también meterse en la educación financiera. Sí. Ya vamos a hablar de eso. Y ahora sí, si querés completar. Entonces, si pensamos en una inversión que es comprar la acción y la tengo mucho tiempo, ¿sí? y obtengo una renta justamente, esa renta va a ser mucho menor. Puedo venderla en algún momento si necesito liquidez o quiero cambiarme de inversión, etcétera, pero es dejarla un tiempo. Y entonces uno lo que tiene que mirar son las tendencias históricas y mirar las tendencias del mercado. Y si uno mira la tendencia del mercado en las energéticas, Argentina es un país que está creciendo, digamos, que tenemos muchos nuevos descubrimientos de nuevos yacimientos, estamos siendo exportadores cuando antes importábamos energía, digamos, el sector donde mirás energético en Argentina es un sector que le está yendo bien y que está en crecimiento y va a tener más posibilidades de crecimiento, tanto si se apalanca más y logramos más, y si se logran más inversiones, como en términos de lo que uno espera que sea la demanda y el crecimiento mundial. ¿Por cuáles irías? ¿YPF, transportadoras? Si uno mira, digamos, las empresas que brinden servicios a todo lo que sea exportación, me iría por eso. YPF obviamente ahora es la segunda empresa más grande del país. Sí. Históricamente fue la primera, obviamente es una empresa que abarca todos los sectores, le va todo muy bien. Después todo lo que sea más mercado interno, obviamente está atado bastante a lo que son los vaivenes políticos. Y ahí es, bueno, justamente el tema de que uno se tiene que informar y tiene que saber y tiene que jugársela. Claro. También, ¿sí? Entonces yo recomendaría a energéticas, pero que estén más que nada volcadas a lo que sea la exportación o que brinden servicios a lo que sea la exportación. Obviamente, nuevamente, hay que estudiar, hay que leerse los balances de la empresa, saber a qué se dedica, saber dónde tiene el core de su negocio, qué proyecciones esa misma empresa hace y qué dicen otros actores del mercado. Estamos dando recomendaciones hiper generales. O ir directo al operador bursátil y que él nos asesore. También, si no, ir a lo seguro. YPF, por ejemplo, creo que es una buena acción. Bien. Podemos decir a las transportadoras, puede ser que le esté yendo bien ahora, pero hubo momentos donde le fue súper mal por situaciones políticas. Claro. O sea, entonces, cuando hay una decisión política que define tanto la cotización de una acción, es casi o jugárselo o tener información privilegiada. Entonces, bueno. ¿Te imaginas obtener más del 1000% de rentabilidad en solo un año? En Finanzars VIP lo hicimos posible. Te presentamos un exclusivo servicio de suscripción diseñado para proteger tus ahorros y maximizar tus ganancias. Por ser miembro de Finanzars VIP vas a recibir importantes beneficios. Análisis de mercado de nuestros expertos para que sepas qué puede pasar en el mercado. También las noticias más importantes del mundo financiero para saber cómo actuar y cómo cuidar tu capital. Seguimiento en tiempo real de nuestra cartera de inversiones, qué compramos y qué vendemos en detalle. En los últimos 12 meses hemos logrado más de un 1000% de rentabilidad. Informes semanales y mensuales que te mantendrán al día sobre tendencias y oportunidades. También te brindamos encuentros semanales con expertos del sector para que despejes todas tus dudas. Todo esto y mucho más en tu WhatsApp, por mucho menos de lo que te cuesta un café por día. Para ser miembro VIP, hace clic en el enlace de la descripción o en las tarjetas y empezá a cuidar tu economía personal con Finanzars VIP. Eva, mencionaste al pasar criptoactivos y me gustaría que profundices ahí. Vos además como referente de Movit, de mujeres en Bitcoin, tenés otro conocimiento y te manejas en ese rubro, entonces contanos algún detalle más sobre por qué convendría apostar por ejemplo, Bitcoin, teniendo en cuenta que llegó a un máximo histórico, que fue noticia día tras otro, por justamente ir subiendo su valor, y por qué convendría todavía apostar a pesar de que llegó a ese máximo. Bueno, voy a decir dos cosas. Bitcoin es por ejemplo, si vos hablas de cripto, tenés dos mundos. Tenés varios mundos, pero hagamos primero una primera gran división. Sí. Tenés las monedas criptoestables, como por ejemplo el USDT, que es una moneda que está su cotización atada al dólar. Entonces,
tener UST es lo mismo que tener dólares, pero con beneficios que tener el dólar billete en tu casa, por ejemplo, no lo tiene, ¿sí? Que es que lo tenés en una billetera o, lo tenés en una billetera, es descentralizado, tiene todos los beneficios que tiene la cripto, ¿sí? Por otro lado, tenés las monedas que tienen una cotización, oferta y demanda, como Bitcoin, por ejemplo. Pero sabés que hay más de 9 millones de proyectos en el mundo de criptomonedas. O sea, hay muchísimas. Vos entrás al mundo de las cripto y hay infinitas, podríamos decir, ¿sí? Entonces, dentro de esas infinitas yo diría que hay, desde un nivel de riesgo más bajo, que uno podría decir Bitcoin, hasta infinito, ¿sí? De esas 9 millones de criptomonedas, la realidad es que lamentablemente la gran parte, ¿sí? Algunas estimaciones dicen hasta el 90%, son proyectos que están más asociados a, no quiero decir la palabra estafa, pero casi, ¿sí? De agarrar al pequeño inversor o al pequeño pichón de trader que quiere decirme, yo no pude con Bitcoin y ahora me voy a comprar esta cripto rara que me dijeron que va a aumentar un montón como aumentó la Bitcoin y voy a ganar un montón de plata. Hay que tener muchísimo cuidado, ¿sí? Con eso. Bien. Toma en cuenta que si te prometen una ganancia segura, no puede haber, o sea, no existe ganancia segura. Si te ponen penalización de entrada o de salida, tampoco, ¿sí? O sea, Bitcoin no pone penalización de entrada ni de salida. Y tomar en cuenta que son inversiones que son volátiles. Bitcoin tiene volatilidad. Si uno la toma, la tiene que tomar como una inversión de largo plazo, ¿sí? Y pensar en que es un activo que van a haber 21 millones, o sea, hay un máximo de Bitcoin que se van a emitir. Está aumentando, se espera que haga algún tipo de corrección en el corto plazo. Sí. Sin embargo, si uno mira la tendencia a largo plazo, va a seguir subiendo siempre que siga subiendo la tendencia a la adopción, que todavía es muy baja y se espera que siga aumentando. Hay volatilidad en esa moneda, hay volatilidad de cierto. ¿Qué significa la volatilidad? Que puede subir y bajar. Sí. Y nadie te promete que eso va a seguir subiendo. Sin embargo, si uno analiza la tendencia del mercado, es la moneda menos volátil de todas las criptos, ¿sí? Es la inversión más segura dentro de todas las criptos. Es una inversión que está atada al dólar. Tiene algo bueno para los inversores, por eso la recomiendo para el pequeño inversor, que es que vos podés entrar con 500 pesos. Claro. ¿Sí? Claro. O sea, hasta 0,00 8 decimales. Claro. O sea, la unidad del Bitcoin sale 100.000, claro, pero lo que serían las moneditas son los Satoshi, ¿sí? Entonces vos podés comprar Satoshi, que es como 0,00 Bitcoins, muchísimo menos, y vos podés manejar manejar la cantidad que querés invertir. No se dice que Bitcoin no es para millonarios, sino que es algo para millones, para que sea accesible y se popularice y todos, digamos, se democratice y todos puedan acceder, ¿sí? A ese activo. Después, tomar en cuenta que vos estás asumiendo un riesgo, además del riesgo, digamos, del mercado, sistémico del mercado. Vos tenés que o acceder por una billetera, donde es mucho más fácil acceder, probablemente te den algún tipo de interés, pero tenés el riesgo de estar en esa billetera, como también es un riesgo tener Mercado Pago o tener Naranja o cualquier billetera, ¿sí? Y si no, podés tener vos la autocustodia y bueno, te corres el riesgo de que no hay un 0800 a que llamar si perdés
si perdés las claves, ¿no? Gracias a Admirals, sponsor del canal, por confiar una vez más en nosotros. Admirals es un broker internacional regulado. En este broker vas a poder invertir en acciones de todo el mundo, también en ETFs, teniendo en cuenta que son de difícil acceso para los argentinos a través de CDRs, y así es como Admirals abre el abanico de posibles inversiones. Este broker además ofrece diferentes formas de depósito, siendo cripto y transferencia bancaria las más familiares para los argentinos. Finalmente es un broker ideal para quienes quieran empezar a probar a hacer trading, ya que con riesgo cero y con dinero ficticio podrán practicar desde su cuenta demo. Vas a encontrar en la descripción el link para crear la cuenta o en las tarjetas, acá a la izquierda. Gracias Admirals y seguimos con más programa. Eva, hablábamos de educación financiera, entre otras cosas, y ¿cuál es el primer paso? Y pienso directamente en ese primer paso de la educación financiera en la escuela, por ejemplo, para los menores, y después sí nos vamos a meter en la educación financiera para aquel que ya es adulto y que tal vez no tuvo esa educación o no supo cómo ahorrar o no tiene la cultura del ahorro y bueno, ya nos vamos a meter, pero ¿cómo es ese primer paso? Vamos para a hablar menores? de los niños, de la educación Empecemos por financiera. los niños. Desde niños, de chiquitos. Sí. Bueno, niños, si quieren manejar guita, tienen que saber sumar y restar, multiplicar. No, bueno, es muy importante. Es muy importante. O sea, la educación financiera es parte de la educación, ¿sí? Si vos querés que querés manejar tu plata en una economía tan difícil como la Argentina, querés sacar una diferencia, tenés que formarte, tenés que tener una mínima formación. Por eso a mí muchas veces me cuesta, ¿sí? Cuando te prometen cursos de en 3 meses salís como un especialista en finanzas, te vas a poner a hacer trading y vas a ganar un montón de plata, vas a saber el secreto de la fortuna, y no es así, ¿sí? La realidad... No, lo haríamos todos, seríamos todos... teníamos esa rentabilidad todos y la realidad es que no. La realidad es que hay que formarse. Bien. ¿Sí? Hay que tener cultura general, o sea, saber que para invertir hay que tener un conocimiento del mercado en el que te metes, hay que tener un conocimiento de matemática, o sea, no quiero decirlo, pero aunque suene antipático, hay que tener un conocimiento. Es importante la matemática financiera para poder entender los mercados, para poder entender cómo funciona la inflación, para poder entender cómo funciona el interés. Hay que tener cultura general, hay que tener algo de economía y hay que entender algo de los mercados, de cómo funciona cada mercado, ¿sí? En el que vos te quieras meter. Eso, digamos, como podríamos decirlo como en términos generales, hay que educarse. Sí, más allá de esa educación que, como decíamos, empieza en la escuela, con aprender a sumar, a restar y entender y comprender, que es fundamental. Ya nos Pero metemos... entender para qué te sirve, cuando viste los chicos dicen, ¿para qué me sirve la cuadrática? ¿Para qué me sirve la exponencial? Bueno, si no te la voy sirve... a usar nunca. Sí, la vas a usar, claro. te vas a usar primero porque te desarrolla la cabeza. Y también porque son herramientas que vas a ver que las vas a necesitar para poder calcular, no sé, cuánto es la tasa de retorno de una inversión. Es que aunque te quieras poner un kiosco. Porque muchas veces pasa eso, más allá del uso o no de alguna herramienta que nos dieron cuando íbamos al colegio, como adultos... Indefectiblemente nos involucramos con la economía porque la palpamos constantemente y creo que los argentinos somos los mejores economistas del mundo porque somos casi todos economistas, todos entendemos algo o estamos un poco más metidos que en otros países tal vez, por cuestiones de coyuntura, no por saber o no y por estudiar o no. Y en ese contexto, ¿cuáles son los 3 primeros pasos a dar para entender de verdad de economía? Bueno... ¿Qué es lo que necesitamos hacer para entender de verdad de economía? ¿Cuáles son los conceptos que tenemos que saber sí o sí? Bueno, como te digo, creo que ciertas cuestiones de saber cómo funcionan las leyes del interés compuesto y cómo eso te va a servir para entender cómo funciona la inflación, para saber cuestiones básicas que... Uno les dice a la gente, ¿te conviene sacar un celular en cuotas o no te conviene? Son cálculos que son muy básicos, ¿sí?
estuve ganando o no estuve ganando con las paritarias, si me dan este aumento o no. A fin de año tengo más o menos poder adquisitivo. Si bien uno tiene una intuición, ¿sí? Siempre es bueno poder cuantificar y poder entender, eso te empodera. O sea, por eso digo, las cuestiones de matemática básica creo que es el ABC. Bien. ¿Sí? Después, otra cuestión que me parece que es importante saber es que no todos pueden saber todo. O sea, yo también soy economista y hay miles de cosas, como te decía, yo trading no hago porque no tengo ganas de ponerme a aprender un montón de cosas que son súper complejas, ¿sí? Y dedicar tanto tiempo de mi vida a eso, ¿sí? Si quisiera, puedo hacerlo, pero no tengo ganas y no tengo ganas de estar estudiando tantas cosas porque realmente es una profesión muy compleja y muy difícil, ¿sí? Entonces, me parece que otra enseñanza importante es saber acudir a los expertos y seleccionar a los expertos, ¿sí? Bien. Creo que esa es una cuestión importante. Saber que también otra tercera cuestión, si querés, es que saber diferenciar la paja del trigo, o sea, un poco, ¿no? Saber diferenciar, o sea, separar. Que no todo el que se vende como experto es realmente un experto. O sea, cuando hay guita metida por medio, muchas veces te van a querer estafar, ¿sí? Te van a prometer ganancias extraordinarias que no existen. Entonces, creo que en ese sentido la educación financiera es muy relevante, sobre todo para que la gente pueda identificar cuáles son las estafas, ¿sí? Cuando hay estafas. Nosotros desde MUIT estamos muy preocupados por esa situación. Hoy en día la cripto, la IA son como las palabras de moda, como en los 90 eran los cursos, no sé, de marketing, ¿sí? Y después hace unos años el empoderamiento a través de las redes de mujeres que se hacen estafas. La realidad es que se usan palabras difíciles, se usan palabras de moda, muchas veces cosas que son, digamos que si uno las empieza a desmenuzar son de sentido común, pero como viene alguien de traje a decírtelo, te lo habla el 50% con palabras que no entendés en inglés, son idiomas raros, y le mete un montón de cripto, caes en la piramidal, o otro tipo de estafa directamente que es mete plata, te voy a dar y nunca te doy, bueno, miles de cosas que pasan. Entonces, todo eso lo evitamos con la educación financiera. Mira, con la educación financiera, con sentido común, con las redes, nosotros creemos que estamos haciendo mucho esfuerzo de MUIT para generar una red de protección contra las estafas, sobre todo pensando nosotras en el público femenino, ¿sí? ¿Por qué? Porque históricamente, sí, esto por ahí espero no sonar antipático, pero la realidad es que a mí de chiquita me ponían a jugar con muñecas, ¿sí? Y a vos seguro con autitos, y te decían que grande querés ser ingeniero, economista, contador, querés ser maestra jardinera, Hay como una cuestión de mucho peso todavía. Por suerte las generaciones nuevas lo están cambiando muchísimo. Las chicas de ahora modernas me van a decir, eso es una antigua, pero bueno, tengo 40 años. Y la realidad es que yo tuve para ser economista que construirme un montón, para decir, me gusta la guita, inclusive siendo ya recibida, ¿no? Es decir, me gusta la guita, me gusta trabajar de esto, me gusta hacer guita, está como mal visto. Entonces, casi como que el manejo de las finanzas para las mujeres es algo que es secreto, lo dejamos en manos de los varones. Es casi paradójico, porque la realidad es que hay además, estadísticas que muestran que las mujeres manejan las finanzas personales y de la familia mucho mejor que los hombres. Sí, y también lo que la sociedad nos vende es como que las finanzas para mujeres es ver cómo hacer para comprarte un par de zapatos más barato. No. Y no es cómo hacer para acceder a tu primera propiedad, porque además las mujeres tenemos necesidades diferentes, digo, en términos económicos, porque somos las que cargamos con el cuidado. En una separación cargamos con los hijos, cargamos con nuestros viejos más grandes. Entonces tenemos la necesidad, por ejemplo, una recomendación que suelen hacer expertos en finanzas es no compres, alquilá. Sí. Y eso es fácil de decírselo a un tipo. Yo como mujer que recomienda finanzas y que le recomiendo a una mujer, le digo, no,
comprate una propiedad, un terreno, no importa en dónde, pero vos tenés que tener un techo porque en algún momento, si no tenés hijos, podés tenerlos, podés estar en una situación de mucha mayor vulnerabilidad, con mayor probabilidad que la que tienen los varones. Por eso nosotras nos estamos mucho más enfocadas en un público femenino, en darle recomendaciones a las mujeres, y justamente creemos que una red de protección de estafas, sobre todo enfocada en las mujeres y en el público femenino, es muy relevante, ¿sí? ¿Por qué? Y incorporar estas cuestiones, si puedo decir algo en general, que hoy en día las estafas se visten de criptos y de inteligencia artificial. ¿Cómo se hace, Eva, para prevenir una estafa en cripto cuando no hay tanta regulación? O en Argentina no la hay. Por eso es importante una red, y es importante que la educación financiera. Bien, porque si uno es estafado por un banco, es una cosa, y hay un respaldo atrás, hay acciones legales que se pueden llevar a cabo. Pero si un banco se funde, vos tenés el Banco Central que va a salir a responder, etcétera. Pero si apostamos en cripto, no. Y por eso yo puedo fácilmente agarrar gente ilusa, inventarme una cripto, decirle que voy a ganar un montón de plata, que me compran mi moneda, y después desaparecer con todo eso. Por eso es que... ¿Falta entonces en Argentina educación financiera? Falta mucha educación financiera, pero estamos avanzando mucho también. Si uno mira cómo es la situación hoy en día a cómo era hace 10 años, es muchísimo mejor. Yo soy positiva con la humanidad, si querés. Bien, clarísimo. Eva, te agradezco por el tiempo. No, por favor, un gusto. Y gracias a ustedes también por acompañarnos.